Hacemos nuestro rato de oración ahora, pensando en el mar de Galilea y en un pasaje que nos cuenta San Mateo. Paseando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Hoy me gustaría rezar sobre la audacia, ¿no? La audacia de los apóstoles, la audacia que pide Jesús a sus discípulos auténticos, a los cristianos. Todos somos apóstoles y todos, si somos apóstoles, somos capaces de descubrir esa omnipotencia salvadora de Cristo mediada por nuestro compromiso apostólico. O sea, que es una audacia a la que el Señor nos pide, que no es simplemente unas fuerzas humanas que se pongan en ejercicio, en movimiento, sino que es dejar hacer a Dios. Pero tenemos que dejarla hacer y no tener miedo a ese Dios que nos complica a veces la vida. La vida de los apóstoles, como la de Andrés, la de Pablo, la de tantos apóstoles, pues se convirtió en una apasionante aventura al ser llamados por Cristo. Y eso sigue sucediendo. A veces se ha transmitido la falsa imagen de que los seguidores de Jesús eran personas pobres e ignorantes. Y no es así. Los descubrimientos arqueológicos actuales ayudan a corregir esa imagen. El desarrollo económico y cultural de Galilea, en especial en la zona del lago, es ahora mejor conocida. Los restos de la ciudad portuaria de Magdala, por ejemplo, pues nos llaman la atención. Toda esa zona era un centro estratégico, encrucijada de rutas de transporte de mercancías. Había una abundante pesca, elaboración de productos alimenticios que se distribuían por todo el Mediterráneo a través del puerto que había en Cesarea Marítima. Uno de los productos más valorados en el imperio era el llamado garum, una exquisita salsa hecha con vísceras de pescado fermentadas. En el norte del lago se producía ese garum a partir de peces del lago de Galilea y de la sal del Mar Muerto. Los que fueron elegidos por Cristo para ser sus apóstoles tenían su posición, que les permitía producir riqueza y crear puestos de trabajo. Tenían sus pequeñas empresas. Los evangelios nos hablan de una empresa familiar, la de los cebedeos, con jornaleros que se dedicaban a la pesca. Cuando aquel artesano de Nazaret empezó su vida pública, buscó colaboradores no entre los sabios del pueblo o los pobres y desfavorecidos. Buscó a gentes que se sabían mover en medio de aquel mundo. Necesitaba colaboradores que pudieran hacer realidad aquel sueño de Dios Padre y que rezamos hoy en el Salmo de a toda la tierra alcanza su pregón, ¿no? Podemos recordar ese salmo que se utiliza mucho en las fiestas de los apóstoles. A toda la tierra alcanza su pregón. Padre, hoy tu Hijo también necesita de mujeres y de hombres que sepan moverse en medio de este mundo para dar a conocer tu mensaje de salvación. Ante tanta descristianización, ante tanto secularismo, la Iglesia necesita de un ejército de nuevos apóstoles. Esto siempre empieza con una conversión apostólica verdadera, llena de audacia, de cada uno de nosotros, que somos llamados como discípulos también de tu Hijo. Que los padres y madres cristianas pues, sean verdaderos apóstoles en sus familias, que con su amor y fidelidad sean sembradores de los valores del reino de tu Hijo, que perciban con una bendición y premio divino, que perciban, ¿no? Pues asistir al proceso vocacional de uno de sus hijos, por ejemplo, pues como una maravilla de Dios, ¿no? Esa llamada al celibato o hacia el ministerio ordenado. Si tú les pides a alguno de sus hijos que vean eso como un regalo maravilloso. Jesús no quiere actuar solo, quiere necesitar de aquellos sencillos hombres y mujeres que le siguieron y le siguen hoy. Jesús sigue llamando a cada ser humano allí donde está y quiere aprovechar todos los talentos y virtudes que hayamos ido desarrollando en nuestra vida. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Qué hacemos de modo concreto para ayudar a los demás a conocer a Cristo? Conocerle y dar a conocer es el alma del cristiano, es el aire que respiramos. El mayor deseo de cualquier alma cristiana es que todos conozcan e invoquen a Cristo como nuestro Salvador. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo irán a hablar de él si nadie que anuncie? ¿Y cómo anunciarán si no los envían? Según está escrito, qué hermosos los pies de los que anuncian la buena noticia del bien. Es una cita de la carta a los romanos. Son palabras de San Pablo. Así manifestaba San Pablo ese deseo.
presente desde los comienzos y que hemos oído hoy, pues también una y otra vez. Siguiendo las preguntas de San Pablo, podría preguntarte Jesús, ¿y cómo puedo salir yo a anunciar que estás en medio de nosotros? Y la respuesta es clara. Para darte a conocer hay que conocerte. Y eso implica dedicar tiempo a estudiar. ¿No es cierto que conozco poco los documentos, por ejemplo, del Concilio Vaticano II, que no conozco bien aún el Catecismo de la Iglesia, que no sigo como debería las enseñanzas del Papa Francisco o el riquísimo magisterio de Benedicto XVI o de San Juan Pablo II? ¿A qué autor espiritual de buena orientación sigo? ¿Conozco alguna espiritualidad bendecida por la Iglesia que pueda darme ese plus, ¿no?, de sabiduría para mi vida apostólica? Desconocemos si Jesús llamó a otros que lo rechazaron. Los apóstoles que vemos llamados en los evangelios y su vocación y que dijeron que sí, pues nos llaman la atención y nos pueden estimular. Salvo el famoso personaje del joven rico, ¿no? Aquel no se conserva ninguna llamada de Cristo que fuese rechazada. Aunque la vocación de los 12 debió estar preparada por años de conocimiento, al menos en algunos casos, su concreción y su respuesta fue inmediata. Lo hemos leído al principio. También hoy nosotros no debemos tener miedo al lío que Jesús quiera producir en nuestra vida. No debemos tener miedo a que nos la complique. Debemos responder que sí inmediatamente, con audacia, dejando lo que sea necesario. En el caso de la inmensa mayoría de los casos, Cristo no necesita que nos vayamos a un monasterio, a una vida consagrada, aunque algunos sí. Sigue más bien llamando y necesitando de permanecer en el camino, pero de una manera nueva, de una manera distinta. Porque son pocos los que se constituyen en testimonio escatológico del reino, aunque son necesarios, la vida consagrada, ¿no? O un corazón orante que sostenga en la lucha en medio a todos los demás. Pero sí que hay muchos, digamos, aspectos del Evangelio y de la misión de la Iglesia que se hacen realidad a través de determinados carismas, es cierto, pero Jesús también necesita muchas personas normales en medio del mundo, que con la belleza de una vida entregada, pues sean capaces de hacer comprensible el Evangelio y de hacer atractiva esa vida, ¿no? Es cierto que una llamada, por ejemplo, al sacerdocio, a la vida consagrada, pues es muy, muy necesario hoy en día y urgente, ¿no? Sin esas vocaciones en las que Cristo cabeza se hace presente, o el testimonio escatológico, o una vida de verdadera entrega al esposo, al cordero, pues la Iglesia queda un poco desfigurada, ¿no? Esas llamadas surgen en ambientes cristianos donde la familia es lo primero, donde también surgen laicos y laicas célibes que son un fermento cristiano en medio del mundo, del trabajo, de la promoción social, haciendo una maravillosa catequesis llena de naturalidad. Espíritu Santo, sé que promoverás vocaciones a mi alrededor cuando yo diga un sí decidido y verdadero a Jesús que pasa y me llama a trabajar por el bien de todas las almas. Deseo oír su voz y saber qué me pide. Hay tantas cosas que se pueden hacer.